la bienvenida al ingeniero Rolly Congachi Guamani. Ingeniero, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Ingeniero, coméntenos un poquito más acerca del tema del día de hoy. Bueno, a todos los presentes en este evento, muy buenas noches. El curso de asistente técnico en obras públicas, hoy día se va a tratar aspectos muy importantes y lógicamente si hay alguna consulta, de repente hay alguna duda con respecto a lo que son antes, durante y después del proceso de ejecución de obra, cuáles son las funciones que va a cumplir el personal técnico que va a formar parte del equipo o dentro del estado de profesionales, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus obligaciones, si el asistente técnico de obra o asistente de obra puede anotar en el cuaderno de obra o cuáles son los objetivos y metas que tienen que cumplir en obra a efectos de validar todas las acciones de antes, durante y después del plazo o durante el plazo de ejecución de obra. Es muy importante conocer el tema porque muchas veces, ¿qué pasa, no? En muchas oportunidades, el que les habla de manera diaria recibe consultas, asesora a empresas públicas, realiza asesoramiento para las empresas privadas en distintos aspectos a efectos de que pueden realizar trabajos o cumplimiento de sus obligaciones de manera puntual y exacta a efectos de no generar demoras en todos los procesos administrativos o durante el proceso de ejecución de obra, los cuales tienen que aliviar para que las obras lógicamente se terminen dentro del plazo de ejecución de obra o se pueden hacer las consultas, no a las, si de existir, o respuestas en el tiempo que la normativa o las leyes o las directivas de cada entidad lo permiten. En ese sentido, es necesario que todos nuestros profesionales, jóvenes, estudiantes, que nos están escuchando o colegas con bastante confianza pueden hacer las preguntas y pueden parar durante la exposición y con mucho gusto nosotros vamos a esclarecer sobre el tema que estamos tratando el día de hoy. Este evento se viene realizando gracias a la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional que día a día viene realizando eventos en bien y desarrollo de la ciudadanía de nuestro Perú o a nivel nacional, quienes nos están escuchando de manera directa. Bien, muchas gracias, ingeniero. Y como usted mismo los dijo, todos los días estamos realizando cursos y son totalmente gratuitos. Ya saben, aprovechen esto. Y el día de hoy, ya saben, el curso es asistente técnico en obras públicas. Es totalmente gratuito y ya sabes, si quieres certificarte, no dudes en hablarnos por WhatsApp o llamarnos al 951-428-884 y un asesor amablemente se va a comunicar contigo. Bien, ingeniero, lo dejo para que pueda continuar con esta noche de ponencia. Bueno, a ver, es necesario que nosotros tenemos que saber aspectos muy importantes durante nuestras obligaciones que va a formar parte del proceso de exposición durante el tiempo. Es necesario, es bastante amplio el tema, pero vamos a dar una miradita de manera muy rápida, muy sencilla, a efectos de que de repente en la tanda de preguntas podemos dar algunas soluciones frente al tema. A ver, vamos a ver qué es el asistente técnico de obra.
¿Cuál es la función importante que tiene que tener o cumplir asistente técnico de obra? Como si bien dice, este personaje o el profesional durante el proceso constructivo de la obra como le digo, va a cumplir una función específica, ya sea en la construcción, ¿no? Asistiendo plenamente a su superior o al residente. Cuando hablamos de asistente técnico de obra, generalmente pueden ser el brazo derecho del residente o el brazo derecho del supervisor o inspector de obra, que lógicamente este profesional forma parte del equipo de técnico o dentro del estado de profesionales para que pueda cumplir, ¿no?, ciertas funciones, ¿no?, ciertas condiciones en el cual coadyuva, apoya, suple en cumplir funciones y obligaciones que pueda de repente de manera o por delegación del residente o supervisor pueda cumplir. Es decir, este asistente puede formar parte, ¿no?, del equipo técnico de la construcción, ¿no?, en el mantenimiento o en cualquier tipo de obras de edificación, obras de viales, obras de saneamiento, obras de electrificación o obras de presas o irrigación. Es decir, este asistente técnico de obra tiene que tener experiencia en el tema para poder suplir o apoyar al equipo técnico o el personal clave que puede ser el residente o el supervisor de la obra. Asimismo, la asistencia debe garantizar que el proyecto cuente con la documentación necesaria, es decir, este personaje o este profesional va a cumplir una función específica a efectos de garantizar que toda la documentación que existen en obra debe estar de manera ordenada. ¿Para qué? Para el cumplimiento de las normas de calidad en la construcción, verificación de controles de calidad, ¿no?, pudiendo ser el tipo de materiales o el tipo de trabajo que se viene realizando el trabajo y asimismo sacar muestras para poder realizar la verificación, los controles, ensayos y pruebas cuyo resultado sea a satisfacción de la supervisión de obra o el residente de obra, y esta puede ser a cumplimiento de las obligaciones que la entidad requiere o que cumpla con las condiciones de las especificaciones técnicas que regula en el expediente técnico del proyecto. Asimismo, este asistente técnico es un profesional o técnico en la rama de construcción y o similar, es decir, este asistente va a cumplir funciones muy importantes en la ejecución de la obra. Es muy necesario que este asistente también va a llevar el control, ¿no?, del plazo de ejecución de la obra. No vaya a ser que este profesional no esté cumpliendo sus obligaciones. Es decir, ¿cuál es la función específica? Dice que este profesional debe tener una capacidad suficiente
para poder auxiliar o suplir al residente o al supervisor, en su defecto, al inspector de obra, en las labores que puede realizar o que viene realizando de manera directa en la ejecución de la obra, ¿no? Como el control total de la obra. Es decir, tiene que movilizarse, tiene que cumplir, tiene que recorrer todo el perímetro o toda la zona de la intervención de la obra a efectos de que las metas y objetivos y condiciones establecidas en las especificaciones técnicas se puedan cumplir y cuyo resultado de las pruebas estén tal como especifica en el expediente de la obra. Asimismo, este asistente de obra, ¿cuáles son las funciones específicas? ¿No? A veces decimos, no, pero ingeniero, las funciones específicas yo sé exactamente, que lógicamente tú puedes conocer o nosotros podemos conocer la función, ¿no? La función del asistente de obra. ¿Cuál es la función que trato directo con el ingeniero residente de obra? Es de por qué yo digo que es el trato directo con el residente de la obra. Existe un residente o un supervisor de obra. Las decisiones que puede tomar el asistente de obra pueden ser válidas. Si el residente está en obra o el supervisor está en obra, para efectos de tomar acciones, necesariamente tiene que realizar coordinaciones con el residente de obra o con el inspector o supervisor de obra. ¿Por qué? Porque si el residente, el supervisor o el inspector de obra realiza o son las únicas personas que pueden anotar en el cuaderno de obra. De un asistente de obra, ¿cuándo puede anotar en el cuaderno de obra? Vamos a ver más adelante. El residente de obra, a ver, vamos adelante un poquito. ¿El asistente puede anotar en el cuaderno de obra, sí o no? A granel. Sí puede anotar. ¿Cuándo? Vamos a ver más adelante. A veces dice, pero ingeniero, no puede anotar. Claro, antes decía eso. Pero ahora vamos a ver con las opiniones del OCE por qué sí puede anotar y por qué no puede anotar. Apoyar en el planeamiento y programación de ejecución de la obra. ¿Por qué cumple la función de apoyar, planear y programar la ejecución de la obra? Es que efectivamente a veces el residente, muchas veces, está en oficina, tiene reuniones o simplemente pues está, de repente es una obra grande, es necesario que la asistente asista al residente o al supervisor de obra a efectos o con fines de comunicar las decisiones que ha tomado a su jefe inmediato, siempre y cuando esté entre el residente y la supervisión de manera colegiada o exista un buen entendimiento para poder accionar y tomar decisiones acerteras, ¿no? Entonces, por eso es necesario planear y programar durante la ejecución de la obra. Cumplir con lo dispuesto en los sistemas de gestión y directivas institucionales. A veces yo les pregunto, cuando nosotros hablamos, a ver, ingeniero, a veces soy residente o el supervisor, ya, asistente, vamos a realizar vamos a exagerar, vamos a realizar la valorización de la obra. Entonces nos preguntamos, uno, es necesario que nosotros debemos comunicar con nuestro jefe inmediato
debemos comunicar ¿a quién? Al residente de obra, a la supervisión de la obra, sobre lo que es la parte de directivas. A ver, si la entidad, el ente que viene ejecutando, o de repente tiene directivas de ejecución por administración directa, o tiene directivas de ejecución de obras por contrato. Entonces ellos pueden utilizar sus propios formatos para poder presentar nuestros informes de repente o nuestros documentos de trámite de manera adecuada, para poder realizar nuestras valoraciones de acuerdo a los formatos que maneja la entidad, de acuerdo a la directiva. Entonces, a veces nosotros nos preguntamos y decimos, pero ingeniero, alguien me decía, ¿no? ¿Por qué es necesario que no es nosotros, pero no me lo han dado? Pero yo desconozco. La entidad nos debe comunicar. No, es nuestra obligación que nosotros, como responsables o personas que le estamos asistiendo, de repente nuestros jefes, ¿no?, que están un poquito más arriba, dicen hay que estar haciendo las plantillas, o hay que estar elaborando las plantillas para poder elaborar nuestros informes mensuales, valorizaciones mensuales, o puede ser un informe quincenal, o puede ser la liquidación técnica, la liquidación física financiera de obra, o la liquidación del contrato de obra. Y en base a ese documento, nosotros tenemos que elaborar nuestros documentos para poder hacer el trámite correspondiente. Ojo, siempre tenemos que ser respetuosos de la jerarquía, ¿no? De la jerarquía, de acuerdo al manual de organización de funciones, para poder dirigirnos el documento. Sí, nosotros nos estamos dirigiendo a la entidad. Apoyar en la programación de uso de adquisición de insumos. Lógicamente, si el ingeniero asistente está en campo de manera diaria, coordinando con el personal, de repente con los especialistas, con el personal, puede ser el maestro de obra, y entre otros. Entonces, él ya debe estar previendo cuándo van a llegar los materiales y hacer una programación de manera adecuada. ¿Para qué? Para que todos los insumos y el personal que requiera puede llegar o puede tomarse de manera adecuada. A este se llama justo a tiempo. ¿Para qué? Durante el proceso de ejecución de la obra sea de manera no puntual, y cosa que no se reduzca el ritmo del avance físico de la obra. Asumir con responsabilidad las labores que le asigne el supervisor residente de la obra. Cuando nosotros decimos, muchas veces, ¿qué pasa? El residente o el supervisor de obra muchas veces delega facultades. ¿Para qué? Para que este asistente pueda cumplir sus funciones de manera adecuada. Asimismo, podemos decir, ¿no?, que efectivamente es necesario que, no, un poco de que realizar el control de obra, tanto de producción y ejecución como de coste. Cuando hablamos de producción, imagínense, nosotros estamos ejecutando una obra dentro de una zona urbana. En ese caso, cuando nosotros realizamos la obra en una zona urbana, lógicamente, pues, vamos a tomar
personal seleccionado para que pueda cumplir el rendimiento exigido en el expediente técnico. Pero, ¿qué pasa si nosotros tomamos o estamos ejecutando una obra en una zona rural? Que lógicamente el rendimiento va a estar bastante reducido. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a llevar el control de la obra? Que lógicamente a veces tenemos que tomar presente, ¿qué cosa? Necesariamente tenemos que tomar en consideración, ¿no? Para poder clasificar o para poder seleccionar cuáles son las personas o el personal obrero que va a cumplir con nuestros objetivos y de acuerdo al avance físico de la obra, pero va a depender mucho de la producción de la obra. Asimismo, controlar el avance de la obra, o sea, cuando nosotros hablamos del controlar el avance físico de la obra, a ver, ¿cómo nosotros sabemos que estamos bien, estamos avanzando o es necesario que nosotros tenemos que llevar el control diario? El control diario y al final sacar un info por la producción en la primera semana, en la segunda semana, en la tercera y en la cuarta semana, y cuyo resultado se va a reflejar en la valorización mensual y nosotros vamos a ver todo ese resultado de nosotros que lo llamamos la curva S. Es decir, esa curva va a definir si nuestra obra, es decir, esa curva en el tiempo planificado versus el real. Si estoy cumpliendo, es decir, si yo, por ejemplo, en el primer mes he programado que debía avanzar el 10%, en el segundo mes el 15%, entonces debo cumplir ese objetivo. Porque ¿quién elabora el calendario valorizado de ejecución de obra? Es el residente. Pero ¿quién está detrás del residente? El asistente. ¿Quién verifica el calendario de avance de obra valorizado? El asistente, no, el supervisor. ¿Y quién muchas veces revisa? El asistente de la supervisión de obra. Entonces es necesario, de acuerdo a nuestras condiciones, podemos nosotros planificar cuál es el porcentaje de obra que nosotros vamos a reflejar o resultar en el mes que nos corresponde. Entonces es necesario que nosotros, si hemos programado el primer mes en el 10%, tenemos que ser eficientes. Tenemos que llegar mínimamente, recomendablemente el 10%. Si es mayor, mucho mejor. Asimismo, participar en la elaboración de documentos técnicos. Antes hablábamos del presupuesto, lógicamente, de las valorizaciones, memorias descriptivas, ¿no? De repente puede existir adicionales o deductivos o reducciones de metas en la ejecución de la obra. Es necesario entonces la persona que va a estar a cargo de la ejecución de la obra, que va a ser o va a suplir en muchas ocasiones las decisiones o el control en la obra, debe tener en consideración estos aspectos, como efectuar las valorizaciones, establecer los montos en caja, almacén y en obra y los requerimientos de materiales. No vaya a ser, por ejemplo, yo necesito el día de mañana piedra chancada 10 cubos. Yo estoy trabajando en una zona rural, ¿no? O de repente en una zona urbana. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo estoy diciendo, mañana voy, me constituye la obra, digo, oiga, necesito piedra chancada, arena gruesa, o arena de sentar, qué sé yo, o piedra, o canto rodado. Entonces, ¿qué vamos a decir?
Y lógicamente, si yo no tengo frente de trabajo o no tengo materiales, el personal el día de mañana primero, ¿qué va a hacer? Hasta que llegue el material. Entonces es necesario de manera coordinada con sus jefes inmediatos, el residente, el asistente residente o el asistente de la supervisión deben de manera coordinada hacer que todos los materiales estén estoqueados en el día o en el tiempo. A veces nosotros decimos, pero la supervisión, vamos a hablar, no es obligación del supervisor. No, un momentito. Es necesario que haga, por eso hay un residente, hay un supervisor, hay un asistente de residente, hay un asistente de supervisor. Entonces prevé, ¿no? Y efectivamente, mediante esa previsión, refleja el mejor avance físico de la obra. Entonces es necesario que nosotros tenemos que saber este aspecto, ¿no? Entonces, asimismo, supervisar el trabajo del asistente y administrativo y la entrega oportuna de los materiales. A veces nosotros decimos, ¿cómo es que, no? ¿Por qué tengo que supervisar el trabajo del asistente administrativo? En antes decía alguien, ingeniero, todo el enchapado del porcelanato de la municipalidad X, todito, como vulgarmente decimos, todito se ha soplado. En otras palabras, todo se ha despegado. ¿Pero por qué crees que se ha despegado? ¿Porque el operario le ha hecho el mal trabajo? ¿El supervisor no lo ha supervisado? ¿El residente no lo ha asistido? Entonces, vamos a ver qué tipo de materiales ha utilizado para el enchapado de esos porcelanatos en piso. Si es o qué tipo de cemento, ¿no?, ha utilizado para poder realizar el enchapado. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Es necesario que nosotros tenemos que leer las especificaciones técnicas en el expediente técnico y si cumple ese material que se está empleando en obra. Entonces es necesario que diga yo como, pero la experiencia ingeniero nos ha enseñado este tipo de material hemos empleado. Vamos a ver las especificaciones técnicas. Si las especificaciones técnicas están mal, entonces para eso está el supervisor. Y si en caso el supervisor no está de acuerdo, lo traslada a la entidad. Y la entidad lo traslada al consultor y el consultor tiene que responder por qué ese tipo de materiales que no cumple con las especificaciones haya considerado pudiendo ser en el presupuesto del obra. Entonces, todo eso es necesario que nuestros asistentes de obra deben tener en consideración, mantener constantemente comunicación con el área técnica, área de ingeniería o infraestructura de la empresa o entidad. Es decir, si yo soy el asistente de obra, tengo un jefe inmediato, tengo que siempre, decían, yo no puedo tomar decisiones inmediatas a efectos de ordenar al residente cuáles son los trabajos o al personal obrero cuáles son los trabajos que van a realizar en campo. Entonces, ¿qué dice? Hay que realizar coordinaciones constantes. ¿Cuál es el fin de esas coordinaciones? De repente hay una consulta, de repente hay una duda, entonces, lógicamente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra y las anotaciones del cuaderno de obra reflejan el resultado de las consultas que pueden requerir durante el proceso constructivo de la obra. Asimismo dice, coordinar sobre la construcción de obras civiles, supervisa al personal, ¿no?
El asistente en sí cumple muchas funciones durante el proceso constructivo de la obra. Lo que les estoy diciendo es unos cuantos de muchas funciones que debe cumplir el asistente de la obra. Asimismo, decíamos, ¿no?, sobre lo que es la parte de la elaboración de metrados para los presupuestos de obra y por ratios, ¿no? O sea, cuando hablamos de ratios, a ver, ¿cuáles son los metrados mayores y menores rendimientos que han tenido en el día? Pudiendo ser en la semana, pudiendo ser en la quincena o pudiendo ser al final de cada mes. ¿Cuál es el ratio? El ratio es con la finalidad de llevar el control, ¿no? El ratio promedio que debo hacer durante la jornada de trabajo, o durante el mes, semana, o durante la quincena, o durante el mes. Hago una comparación de manera exhaustiva dónde estoy fallando, qué es lo que no estoy cumpliendo para poder de repente impulsar o apalancar, ¿no?, las metas y cumplir al fin de mes el avance físico del obra. Asimismo, hablamos de qué? De la revisión de la revisión de metrados hechos por terceros. Cuando hablamos de los metrados hechos por terceros, nos estamos refiriendo, de repente, hay un ingeniero especialista en metrados, que el ingeniero especialista en metrados hace la anotación de manera diaria, el avance físico de las metas o de los metrados ejecutados en el día o de las partidas ejecutados durante una jornada laboral. Entonces, es necesario que esos controles se puedan llevar y hacer los ratios una comparación adecuada para poder nosotros prevernos si en el plazo que he programado voy a cumplir los objetivos de un proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Tienes un plazo de ejecución de la obra, pudiendo ser 90, 120, 150, 180, 210 días o 360 días calendarios. Si vas a cumplir ese objetivo, lógicamente eres una empresa o eres un profesional eficiente. ¿Por qué? Porque has hecho una programación adecuada para poder impulsar la culminación de la obra y hacer la entrega respectiva dentro del plazo que regula la norma. Asimismo, mantener ordenado el archivo de documentos del área de la oficina técnica. A veces, ¿qué pasa? Muchas veces le decimos, como decía, en una obra: a ver, ingeniero, al asistente, ¿dónde está el cuaderno de obra? ¿O dónde están los planos? ¿O dónde están los informes? ¿O dónde están los documentos tramitados? ¿Cuáles son las consultas? Si las consultas que hemos hecho a la supervisión, o la supervisión puede decir, las consultas que hemos hecho a la entidad lo ha trasladado al consultor, el consultor ha respondido, entonces es necesario hacer, ¿no?, una anotación y llevar el control adecuado para que, disculpen, un poquito cansado estoy, ¿no?, porque toda la mañana estábamos de viaje, pero bueno, gracias a Dios estamos aquí. Entonces es necesario, ¿no?, de que de mantener ordenado el archivo documentario del área de la oficina técnica. A eso se refiere, mantener archivada y al día toda la documentación técnica necesaria para los concursos de precios y licitación. A esto se refiere cuando una obra está por contrato. Entonces, no solamente para eso, sino estos documentos también van a servir para poder, de repente es una consultoría, para poder, ¿no?, presentarlos para la ampliación de la especialidad o para el aumento de la capacidad máxima de contratación.
Entonces, es muy importante, ¿no?, que el asistente de obra cumpla las funciones durante la ejecución de la obra. A veces, muchas veces decimos, no, pero a mí, yo solamente soy asistente. Y, ay, me verá el residente. A ver, ¿existirá alguna, cómo le digo, existirá alguna, ¿cómo se llama?, alguna meta para poder cumplir los objetivos de un proyecto? Lógicamente, ¿no? Entonces, los objetivos y metas que pueden cumplir cada profesional que va a formar parte, a veces, muchas veces decía, yo como profesional es mi obligación, ahí está el residente, el supervisor que cumplan sus obligaciones. Aquí yo como persona, aquí yo como profesional, simplemente a mí me pagan por ser el asistente de obra, no para hacer cumplir las funciones del residente. Entonces, muchas veces hay que tener mucho cuidado. El asistente de obra tiene que saber de todo. Muchas veces decimos, pero ¿por qué voy a saber? ¿No? A ver, vamos a ver aspectos que debe tener en cuenta el asistente técnico de obra. A ver, ¿cuáles serían los aspectos técnicos? Entonces, tenemos que tomar en consideración varios aspectos. Por ejemplo, el ingeniero en obras públicas. Nosotros nos referimos, ingenieros, cuando estamos hablando de obras, nos estamos refiriendo a quienes se hacen cargo de la ejecución de las obras. Lógicamente, pues, va a ser un ingeniero, ¿no? Ese ingeniero, ¿qué relación o cuál es la comunicación que debe tener para que la obra pública puede ser bien, o los gastos que se realicen en obras públicas sean más eficientes? O cuando una obra la entidad contrata cumpla dentro del plazo de ejecución de obra. Entonces, es necesario que este ingeniero tiene que mantener comunicación, primero, con los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos son las personas que laboran en una entidad pública, ya sea gobierno nacional, ya sea un gobierno regional, ya sea un gobierno municipal, provincial, o ya sea un gobierno distrital. Que lógicamente todas esas entidades cuentan con servidores públicos que trabajan y cumplen sus obligaciones. Y muchas veces, cuando hablamos del residente, del contratista, nos estamos refiriendo quién, por ejemplo, cuando una obra es en contrato, ¿quién representa en obra al contratista? Es el ingeniero residente de obra. ¿Quién representa a la entidad en una ejecución del obra? El supervisor del obra. Asimismo, ¿no?, el contratista o el ingeniero tiene que calificar, ¿no?, qué tipo de proveedores están proveyendo de materiales o insumos o equipos, bienes o enseres para la obra. Asimismo, realizar coordinaciones, en este caso, con el área usuaria. Cuando hablamos del área usuaria, nos estamos refiriendo, por decir, si hablamos de obra, nos estamos refiriendo a la oficina de infraestructura. Asimismo, ¿quiénes participan en la obra? Ojo, a veces nosotros decimos, alguien me decía antes, ingeniero, yo tengo un expediente por administración directa, me decía. Yo tenía ahí una duda, residente, ¿y qué has hecho? Le he hecho una consulta, le he llevado al consultor para que mi consulta me responda. Entonces yo le digo, tú eres el residente de la obra.
Como residente has sido del proyectista a su casa y le has entregado tu consulta. Sí. ¿Correcto o incorrecto? Incorrecto. A veces nosotros decimos, muchas veces, a ver, cuando una valorización o cuando un informe sufre observaciones, el área usuaria está en la obligación de hacer las observaciones y tramitar el documento de manera directa al ejecutor, al residente de la supervisión. Y ahora, si es por contrata, al contratista o al consorcio, ojo, o liquidación. Por eso a veces este término de proyecto público es muy importante tomar en consideración. Parece de repente este gráfico para muchos es muy simple o muy sencillo. No es como uno esté pensando. Como todo funcionario que formamos parte o trabajamos en una entidad, tenemos que saber cuáles son nuestras obligaciones. A veces yo les digo, y de verdad, muchos documentos, como en antes le decía, ¿no? Asesoramos, hacemos escritos para los contratistas, para los supervisores de obra, para todos los que requieran, inclusive para los supervisores, para los residentes. ¿Para qué? Para que de manera ordenada hagamos o realizamos un procedimiento de administración, ¿no? De acuerdo al 27444. Es un proyecto público. ¿Desde quién nace? ¿Quién elabora esa necesidad? Debemos saber qué es el área usuario. Después nace el proyectista. Entidad ya no. Usuaria, proyectista, entidad, ejecutor, supervisor y contraloría. La entidad simplemente pues contrata a quien lo va a elaborar la ficha o el perfil. Culmina eso y en base a eso se contrata a un proyectista para que pueda hacer la ficha, el perfil o el expediente técnico de la obra a efectos de tramitar a la entidad. Y la entidad licita, pudiendo ser una LP o una AS, una adjudicación simplificada, para poder determinar quién es la empresa o la persona quien va a ejecutar esa obra. Y necesita y requiere para que esa obra sea bien llevada o bien controlada, la entidad lógicamente contrata a un externo que es el supervisor de la obra. En pocos hay ahora, en pocos hay inspectores de obra, pero en muchos hay supervisores de la obra. O nosotros podemos ir, pero cuando hay deficiencias, o de repente supuestamente nosotros no estamos cumpliendo con nuestro objetivo, en este caso empieza a tallar la Contraloría General de la República. Ya sea la Contraloría General de la República haciendo hitos de controles previos. ¿Para qué? Para poder verificar si durante el proceso de ejecución de la obra estamos cumpliendo con lo que nos ha encomendado la entidad y la entidad debe cumplir con el objetivo del ente que ha financiado o transferido al recurso económico. Es decir, toda obra pública debe quedar a satisfacción de la entidad. Asimismo, restricciones en todo proyecto. Hay que tener bastante, ¿no? Todo proyecto tiene riesgos, ¿no? Satisfacción del cliente y calidad. Va a depender, este pirámide es muy importante. ¿Para qué? Para que nosotros podemos evaluar como asistente qué es lo que estamos cumpliendo o si no estamos cumpliendo o de repente estoy en pérdida durante la ejecución de la obra.
A veces digo, a veces nos preguntamos, ingeniero, pero yo, ¿qué tengo que ver de la ley de contrataciones del Estado y su reglamento? No, evolución de las normativas de contrataciones de obras públicas. Eso no me interesa. Ah, no te interesa. Yo, porque soy asistente, no debo saber. Un momentito. El asistente es la persona que va a ser ojos y pies del residente o del supervisor de la obra. Lamentablemente, ¿qué podemos hacer así? Así tiene que ser, ¿no? Entonces es necesario que tiene que cumplir la ley de contrataciones del Estado y su reglamento. O de repente hay procesos, hay obras en arbitrajes, entonces es necesario que nosotros debemos prever, ¿qué cosa? Conocer la ley de contrataciones del Estado y su reglamento. Hasta ahora, ¿cuántas modificaciones hubo desde 1980? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19 modificaciones desde el año 1980. Aunque en estos últimos años están siendo modificados, por ejemplo, ahorita en el Decreto Supremo, la 169-2021, en que modifica el reglamento del Decreto Supremo, la 344 del 2019, se ha surtido efecto. Ha existido variaciones de la ley. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos que tomar en consideración cuál de las normas yo voy a ejecutar la obra. Porque a veces, ¿qué pasa? Hay contratistas, hay residentes, asistentes, siempre dicen, ¿no? Siempre hablan de la ley número tal, o la de 30225, o del decreto supremo la 344, o el decreto supremo la 377, o el decreto supremo la 162 que ha entrado el 12 de julio de este año. Entonces es necesario que nosotros, colegas o jóvenes que nos están escuchando, debemos saber la evolución de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Pero ¿por qué, ingeniero? ¿Por qué es necesario hablar de la ley de contrataciones del Estado? ¿Quién lo dijo? En la Constitución Política, en el artículo 76, regula que toda obra pública que supera los 1.800.000 soles de manera obligatoria será por contrato. Si tú trabajas en una entidad, estás como residente, necesitas lógicamente tu presupuesto analítico. A ver, vamos a ver. Si yo tengo un presupuesto analítico, ¿hasta qué tiempo puedo modificar? Vamos a ver más adelante. Entonces yo les digo, las obras públicas, ¿no? Deberes del Estado es hacer caja. ¿Cuál es el deber del Estado, no? Hacer caja a través del ente, ¿cómo se llama? Regulador, que es la SUNAT, ¿no? Él reúne platas, crea fondos y con eso el Estado de alguna otra manera subvenciona, ¿no?, el financiamiento para la ejecución de obras, de grandes obras. Asimismo, ¿no?, de bienestar general de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, ¿no? Es una obligación del Estado dar techo, construir obras sobre las diversas necesidades que existen en nuestras ciudades. Satisfacción de necesidades, ¿no? Como seguridad, alimentación, comunicación, educación. Pero de todos modos, todo esto se va a plasmar en todo lo que refiere no, infraestructura. A ver, cuando hablamos, ¿por qué hablamos de unas obras públicas? ¿No? Las obras públicas, ojito. Toda obra pública debe contar con un expediente técnico de obra. Repito, toda obra debe contar con un expediente técnico de obra. Entonces, nosotros olvidémonos que las obras públicas, muchas veces los jefes dicen, vas a avanzar
la obra y después vamos a regularizar. Eso no va en esto. A veces nosotros, ¿qué decimos? Pero ¿cómo se ejecutan las obras? Las obras se ejecutan por presupuesto directo, ¿no? Puede ser por administración directa, como la vez pasada hablábamos, o por encargo o convenio, cuando una entidad pública, mediante un convenio, encarga a otra entidad. O sea, entre entidades pueden hacerse, o por contrata, cuando la entidad, mediante un determinado concurso o proceso de selección, encarga la ejecución de a una empresa privada. Es necesario que las obras, ¿no?, directas, las obras por administración directa son aquellas, ¿no?, que son netamente ejecutados, ¿no?, de manera directa, bajo la resolución de la 195 desde el año 1988, que hasta ahora no viene siendo modificada esa norma. Entonces, cuando hablamos de las obras, en este caso, antes hablábamos de las obras por administración directa, o sea, cuando la propia entidad hace requerimiento de todos los materiales e insumos que se van a emplear en obra. Disculpen, por favor. A ver, vamos a ver obras por contrato. Las obras por contrato son ejecutadas por terceros, es decir, todo el mundo actualmente, de todas las entidades públicas, en su gran mayoría vienen ejecutando por terceros, o sea, por contratistas. Entonces es necesario que esto de alguna otra manera contribuye, da oportunidad de trabajos, pero sin abusarse. Entonces es necesario, el asistente de obra tiene que regular, tiene que cumplir y tiene que asesorar muchas veces para el cumplimiento de las normas, de las directivas existentes dentro de la entidad. Pero cuando es obras por contrata, lógicamente está ya de acuerdo al decreto supremo la 169 del 2021. Entonces las normas van implementándose y en cierto tiempo va cambiando la norma. No lo entiendo a veces qué pasa. Se viene cambiando de manera permanente la ley de contrataciones del Estado y su reglamento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es muy importante para hablar la ejecución de la obra? Por contrato o por administración directa. Expediente técnico. En antes decíamos, para toda ejecución de la obra, todas las entidades públicas deben contar con el expediente técnico, aprobado, ¿no?, pues mediante acto resolutivo. Asimismo, debe contar con lo que es la parte de asignación presupuestal para poder, y tiene que cumplir también todas las condiciones, ¿no?, que pueda tener el expediente técnico: memoria descriptiva, especificaciones, planos, metrado, presupuesto y entre otros. Pero también es necesario, para poder definir los costos en esos trabajos, necesariamente se requiere el estudio de suelos, estudio geológico y estudio de impacto ambiental, o estos estudios complementarios. A ver, ¿quiénes van a participar en la elaboración del expediente técnico? Ya sea por administración directa, ya sea por contrato de consultoría, ¿no? Entonces, en este caso, es necesario tomar en consideración, ¿no? Ojo, no hay que atreverse a firmar un expediente técnico después de que se haya ejecutado las metas del proyecto. O simplemente el expediente técnico solo cuenta con una firma de un proyectista, pero va a depender la cantidad de contrato. Entonces, es necesario, por decir, participe en la elaboración del expediente y en la ejecución de la obra, ingeniero civil, sanitario, dependiendo del tipo de proyecto que se va a conocer. Tipos de expediente.
sabemos el expediente técnico original y el expediente técnico del adicional. Es necesario, solo hay en nuestro medio 2 tipos de expediente, por favor. 2 tipos de expediente técnico. El expediente técnico en sí, que es el original, y el expediente técnico del adicional o deductivo vinculante de obra. Entonces, así mismo es tener, ¿no? A veces, mira, en un gráfico podemos verificar, ¿no? Podemos definir y decir, ¿no? ¿Qué es obra? ¿Qué es obra? ¿No? Hablábamos con la construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición. Todo eso debe tener un expediente técnico. Ojo, el término expedientillo no existe. Solo hay 2 términos: expediente técnico de obra, que es el original, y el expediente técnico del adicional de obra. Entonces, esta obra, por ejemplo, se puede clasificar en cuánto? En obras de edificación, ¿no? Todo lo que es colegios, postas, hospitales. Ahora, todo lo que es la parte de obras viales, ¿no? Como carreteras, como puentes y entre otros, para poder tomar en consideración los aspectos que podamos tener en toda ejecución de obra. Asimismo, en las obras de saneamiento, ¿no? Estas obras de saneamiento deben calcularse en el tiempo. Que lógicamente estas obras son de mucha importancia para poder cumplir el objetivo o la necesidad que requiere una población. Entonces es necesario que este asistente debe realizar la revisión de manera detallada. A ver, ¿qué es lo que estoy ejecutando? ¿Qué obra estoy ejecutando? ¿Qué condiciones o cuáles son los documentos que tengo que revisar para poder cumplir con el objetivo del proyecto, ¿no? Asimismo,